Hola, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a ver la clase número 19. Gracias a Dios ya llevamos 20 semanas, 5 meses leyendo la palabra, siendo edificados. Creo que la palabra de Dios ha sido de bendición a cada uno de nosotros. Nos ha ayudado a entender un poquito mejor pues lo que es servir a Cristo, las características de que tiene que tener un servidor de Cristo. Y en este viaje pues vamos todos siendo confrontados no por nuestras palabras, nuestras ideas, sino por la palabra de Dios, que es la que en nosotros pone el cambio, es la que en nosotros nos ayuda a crecer en Cristo. Bueno, pues este tema es acerca de la mansedumbre. Dice, reacciono con mansedumbre. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11, 29 y 30, nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La mansedumbre trae un descanso a nuestra alma. En la Biblia, la palabra mansedumbre, el ser manso, va ligada con la humildad. En varios pasajes dice mansos y humildes, en mansedumbre y en humildad. Entonces, van de la mano. ¿Y qué es la mansedumbre? Bueno, el diccionario bíblico nos dice, es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Es una gracia cristiana que marca un parecido a Jesucristo y es parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta mansedumbre no es algo que tú y yo produzcamos. No es natural que alguien sea manso. Es difícil. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo nos da un ejemplo y vemos hombres de Dios que tuvieron que desarrollar esta gracia. Un ejemplo, el Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, era un hombre de acción, un hombre enérgico, un hombre que había sido criado como príncipe en Egipto, y cuando ve que está golpeando un egipcio a un hebreo, va, defiende al hebreo, el otro se le pone el brinco y lo mata. Así simplemente tomó la mano de un hombre en sus manos y lo mató. Lo escondió, luego se dio cuenta que todos sabían que él había matado a un egipcio y tiene que huir. A lo largo de 40 años, el Señor trató con su orgullo, con la manera en que él gestionaba las emociones. ¿Por qué? Porque era un hombre pues que se dejaba dominar de su enojo. Ya cuando él saca al pueblo de Israel, la Biblia nos dice que era un hombre manso, que no había otro hombre con esa mansedumbre en el pueblo. Varias veces lo ofenden, varias veces lo critican, y él se mantenía fortalecido en Dios, y muchas veces tuvo que intervenir para que Dios no destruyera a los que lo estaban vituperando o lo estaban criticando. Algo curioso, precisamente el dejarse dominar por su enojo le costó que no entrara a la tierra prometida. A pesar de que ya tenía una vida desarrollando la mansedumbre, un último enojo le impidió entrar a la tierra prometida. Y otro ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, pues lo vemos con el mismo apóstol Pablo. Era un hombre que fue perseguidor de la iglesia, pero era salvaje, era implacable. Y cuando tiene el encuentro con Cristo, cambia y comienza a ser un hombre que, aunque tenía un carácter fuerte,
buscaba desarrollar la mansedumbre y rogaba. Y vemos en varios de sus escritos como decía, no, la mansedumbre, contemplanza, cuidado. No, incluso dice, cuando alguien esté pasando por situaciones difíciles o te está ofendiendo, tú tienes que ser manso, tú tienes que responder con mansedumbre. Y pues tú y yo éramos hijos de ira. La palabra de Dios nos enseña que tú y yo éramos hijos de ira. Vivíamos en nuestros delitos, nuestros pecados. Esto quiere decir que la ira era algo que nos dominaba. Reaccionábamos gobernados por nuestras emociones. Incluso dábamos rienda suelta a nuestro enojo. Y esto lo podemos ver desde los pequeños, o sea, un berrinche de un bebé, hasta un pleito de adultos, ¿no? Algo que marca estos tiempos es precisamente la falta de carácter, la falta de gobernar nuestras emociones, y lo vemos con muchas personas. Y así éramos nosotros, pero cuando nos encontramos con el amor de Jesús, cuando reconocemos su obra en la cruz y cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pues el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, viene a morar dentro de nosotros y también nos da nueva vida, tenemos vida espiritual, porque estábamos muertos, ahora tenemos vida. Y eso origina un cambio adentro de nuestro corazón, algo que tú y yo no podíamos hacer naturalmente. Ahora el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, como veíamos hace rato, el fruto, no los frutos, el fruto, uno solo, distintas cosas. Y parte de ese fruto es la mansedumbre. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para gobernar nuestras emociones, nos capacita para relacionarnos con los demás, pero como decimos, con la cabeza fría. La mansedumbre nos permite alcanzar la paz con los que nos rodean, pues evitamos los conflictos, renunciamos a lo que por naturaleza decimos que es justo y definitivamente hacemos a un lado la venganza contra aquellos que nos ofenden. La mansedumbre nos prepara nuestro corazón para que perdonemos y amemos a los demás. Tú y yo hemos tenido o recordamos cómo era nuestra vida antes de Cristo. ¿Cuántas veces no dijimos cosas que lastimaron, que hirieron, que hicieron que se estallara en un problema más grande o que se escalara un problema más grande? ¿Cuántas veces se echó a perder un paseo por un coraje? ¿O cuántas veces alejamos a personas de nuestro lado porque nos agarraron en nuestros 5 minutos, hicieron algo, explotamos y se lastimó una relación, se lastimó una experiencia, en fin? Pero ahora que estamos en Cristo, pues nuestra vida tiene que ser distinta. Nuestra reacción tiene que ser distinta. Porque el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Él, dice la palabra de Dios, que fue a la cruz como un cordero al matadero, en silencio. No se resistió, no maldijo, no ofendió. Y este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo vemos replicado en Esteban, cuando es muerto, cuando es apedreado, y lo vemos replicado a lo largo de los siglos, como los cristianos sufren la ofensa y no reaccionamos maldiciendo, no reaccionamos ofendiendo. En los casos más extremos podemos ver a los mártires. Hay distintos casos. Hay un libro que se llama Locos por Jesús, que es la historia de esos mártires.
y cómo muchos dieron su vida por el Evangelio. Hay películas, en la lección les recomendamos un cortometraje, dura 13 minutos y nos habla acerca de 21 cristianos que fueron capturados por ISIS hace 10 años. ISIS los captura, los tortura, les pide que lo único que tienen que hacer para terminar con el sufrimiento es negar a Jesús. Todos se niegan. Incluso ahí hay un preso que cuando lo iban a dejar libre dijo, no, porque yo tengo el mismo Dios que ellos. Y por eso se quedó con ellos. No los dejaban dormir, el calabozo donde los tenían se permanecía inundado. Y en fin, ustedes lo van a ver en el cortometraje. Pero ellos decían, Padre, ten piedad. Y murieron diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amados, si alguien lleno de la gracia de Jesús puede perdonar a los que lo están matando, pues tú y yo podemos perdonar a los que nos ofenden, a los que en algún momento ultrajan nuestros derechos, a los que sentimos que abusan de nosotros. Podemos perdonarlos, podemos decirles, no te preocupes, no hay problema, te perdono aún que no nos pidan perdón. Porque ese es ser mansos, es vivir en mansedumbre. Ahora, con esto no queremos decir que vivas en una situación donde se ponga en peligro tu vida, donde tengas temas de violencia familiar, porque el Señor también nos dice que no fuimos llamados a esclavitud. La mansedumbre es frenar todo tu enojo y actuar con la cabeza fría. Es pasar por alto a las ofensas, pero también, si tu vida está en riesgo, si tu integridad está en riesgo, Dios nos dio leyes y puedes acudir a las instancias, a las autoridades que sean necesarias. Ahora, si es un caso con un vecino, siempre hay intermediarios, ¿no? Pero dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con los demás. Entonces, de nuestra parte hay paz, pero muchas veces los demás no la quieren. Entonces ahí está la ley que nos protege, que nos ampara y que podemos acudir a ella. En el caso de que haya violencia o demás, igual, o sea, acércate al líder, a nuestros pastores, y ahí tenemos consejería, y orando y viendo la palabra de Dios, pues buscamos que cada uno de nosotros sea edificado, que cada uno de nosotros su integridad física, emocional sea resguardada. Entonces, porque el Señor Jesucristo nos llamó a tener una vida abundante. Así es de que, amados, esta semana reaccionemos con mansedumbre, digámosle, Señor, pues, ¿cómo hubieras reaccionado tú en esta situación? E imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.